Isótopos, isótonos, isoelectrónicos e isóbaros son conceptos relacionados con la distribución numérica de las partículas subatómicas en un conjunto de átomos en particular. Bienvenidos a este video, vamos a profundizar en el estudio de la estructura atómica. Esta de aquí es la visión tradicional de un átomo con sus protones de carga positiva en el núcleo, en este caso de color rojo, los neutrones de carga neutra, también en el núcleo, en este caso de color azul. Por esta razón, de encontrarse en el núcleo, los protones y neutrones se les conoce en conjunto como nucleones. Y tenemos por acá en las órbitas, en la corteza electrónica, los electrones de carga negativa y en este caso representados de color negro. Ven aquí en las palabras que aparece una letra en un color diferente. Justamente es aquella letra que nos va a permitir recordar a qué partícula subatómica se refiere en cada caso. Isótopos, P, misma cantidad de protones. Isótonos, N, misma cantidad de neutrones. Isoelectrónicos, E, misma cantidad de electrones. Isóbaros, mismo número de nucleones. Es decir, de número másico. Dirán que tiene que ver la A con los nucleones. Bueno, recordemos que el número másico, A mayúscula, nos da la cantidad de nucleones, es decir, protones más neutrones que tiene un átomo en particular. Al respecto, les invito a revisar el video que está en este canal donde detallamos el estudio de la estructura electrónica de número atómico y número másico. Esta es la forma de representar a los átomos con su símbolo isotópico. X mayúscula, que es el símbolo del elemento al que pertenece el átomo, Z mayúscula, el número atómico, cantidad de protones, A mayúscula, número másico, protones más neutrones, y Q mayúscula, la carga eléctrica, la diferencia entre protones y electrones. Si quiero calcular los neutrones, hago una resta, A menos Z, y si quiero calcular electrones, bien hago una resta protones menos Q o Z menos Q, o también puedo hacer un análisis numérico que relaciona carga y número atómico. Este cuadro, te sugiero que le tomes una captura de pantalla, te va a permitir recordar en todo momento a qué partícula se refiere en cada caso. Isótopo, isótono, isoelectrónico, isóbaro. Entonces, vamos a realizar una serie de 7 ejercicios para aterrizar este concepto, comenzando por el de los isótopos. Circula los isótopos del carbono 14. Isótopos, misma cantidad de protones. Recuerda que lo que hace diferentes a dos elementos es la cantidad de protones que tienen sus átomos. Cuando yo hablo del carbono me refiero a los átomos que tienen 6 protones. Todos los átomos de carbono tienen 6 protones en su núcleo. Por lo tanto, serán isótopos del carbono 14 todas aquellas especies químicas que sean también átomos de carbono. Por ejemplo, el carbono 12 sería un isótopo y el carbono 13 también. En un caso viene explícito el número atómico 6, en el otro no, pero siguen siendo átomos de carbono. Y en el caso del carbono 15, que está por acá abajo, también sería un isótopo. Esta, recuerden que es una forma alternativa de representar a los átomos. Puedo escribir carbono-15 o también puedo escribir el carbono y como superíndice izquierdo el 15 del número másico. ¿Qué pasa con el carbono 13 que tiene carga negativa de 2? También sería un isótopo. En el sentido estricto, isótopos son especies químicas que tienen la misma cantidad de protones, aunque en este caso la cantidad de electrones es diferente. Calcio 40 y nitrógeno 14 no serían isótopos. Circula los isótonos del flúor 20, nos pide el ejercicio número 2. Isótonos, misma cantidad de neutrones, por lo tanto hay que calcular la cantidad de neutrones que tiene el flúor 20, que se obtiene con esta sencilla resta, A menos Z. En el caso del flúor, en la tabla periódica se reporta un número atómico de 9, por lo que la cantidad de neutrones sería 20 menos 9, 11. Todas aquellas especies químicas que tengan 11 neutrones serán isótonos del flúor 20. Vamos a calcular en el caso del flúor 22, número atómico 9, por lo tanto neutrones 22 menos 9, 13. Ya podíamos anticipar que el flúor 22 no iba a ser isótono del flúor 20, porque en ambos casos se trata del mismo elemento, misma cantidad de protones, y si tiene número másico diferente, por lo tanto la cantidad de neutrones tiene que ser diferente. Veamos qué pasa con el neón 20. Número atómico 10, número másico 20, hago la resta, 20 menos 10, 10, no son isótonos porque tiene 10 neutrones. Pero ¿qué pasa con el neón 21? Tenemos número atómico de 10, neutrones 21 menos 10 y esto nos da
11 neutrones. Por lo tanto, esta especie química sí es un isótono del flúor 20. Oxígeno 19, tenemos 8 de número atómico, cantidad de protones, 19 menos 8, esto nos da 11 neutrones también. Por lo tanto, esta especie química también es isótono del flúor 20. Pero en el caso del flúor 19 y el flúor 18 no hablaríamos de isótonos porque la misma razón que el flúor 22 tiene la misma cantidad de protones pero distinto número másico, entonces sus neutrones no pueden ser iguales. El ejercicio 3 nos pide circular aquellas especies que sean isoelectrónicas del oxígeno 2-. Isoelectrónica, misma cantidad de electrones, por lo tanto hay que determinar esta cantidad. El oxígeno tiene número atómico de 8, por lo tanto tiene 8 protones. Y como tiene una carga 2-, esa carga negativa de 2 indica que ganó 2 electrones. En lugar de tener 8, que tendría si fuera neutro, va a tener 10 electrones. 2 más que protones. Entonces van a ser isoelectrónicas aquellas especies que también tengan 10 electrones. El oxígeno 18 no podría ser isoelectrónica porque se trata del mismo elemento, pero con una carga diferente, por lo que la cantidad de electrones va a ser diferente. Por ejemplo, aquí, si es neutro y tiene un número atómico de 8, también tendrá 8 electrones. Y el oxígeno menos tampoco, porque si tiene número atómico 8 y tiene carga negativa de menos 1 o 1-, entonces va a tener 9 electrones, que es diferente de 10. Veamos qué pasa con el neón 21. El neón tiene número atómico de 10, por lo tanto, como no tiene carga eléctrica, tiene también 10 electrones. Y esta especie química sí es isoelectrónica del oxígeno 2-. Veamos qué pasa con el nitrógeno. Tiene número atómico 7, que aparece en la tabla periódica. Y como tiene carga 3-, quiere decir que ganó 3 electrones. 7 más 3, eso nos da 10. Por lo tanto, esta especie también es isoelectrónica al oxígeno 2-. Magnesio 24 con carga 2-. En este caso, el magnesio tiene número atómico 12. Si fuera neutro tendría 12 electrones, pero como tiene una carga positiva de 2, quiere decir que perdió 2 electrones. 12 menos 2, esto nos da 10 electrones, y esta especie química también sería isoelectrónica al oxígeno 2-. Pero el carbono 12 con carga 3-, ¿no? Porque si el carbono tiene número atómico 6 y tiene una carga 3-, quiere decir que ganó 3 electrones, 6 más 3, 9 electrones. No sería isoelectrónica. El ejercicio 4 nos pide circular aquellas especies que sean isóbaros del cobre 63. Isóbaros, baros de pesado, son especies que tienen la misma cantidad de nucleones, el mismo número másico, que es la suma de protones y neutrones. Y en estas especies químicas basta con identificar cuáles de ellas tienen el mismo valor de A, que bien aparece como superíndice izquierdo o bien aparece como un número después del guión en el símbolo del elemento. Entonces, por ejemplo, zinc 63+ sería una especie isóbara, sí, porque tiene aquí explícito el número másico de 63, que coincide con el número másico del cobre 63. Pero en el caso del europio 152 no, porque su número másico es de 152. El 63 que aparece ahí es para despistar, pero ese recordemos que se refiere al número atómico, el 63. Luego el níquel 59 tampoco, porque su número másico es de 59. Cobre 62 no. Cobre 62 y cobre 63 serían isótopos, porque son átomos del mismo elemento pero distinto número másico. Sin embargo, en este caso no serían isóbaros porque tienen distinto número másico. Cobalto 63 con carga 3+, esta especie química sí sería isóbaro del cobre 63 porque tiene el mismo número másico, que en este caso es de 63, aunque tenga una carga eléctrica. Y el bromo 82 tampoco sería isóbaro por tener diferente número másico. El ejercicio 5, que tiene varios incisos, nos pide identificar qué relación guardan las dos especies químicas en cada caso. ¿Son isóbaros, son isótopos, isótonos o son isoelectrónicos? Por ejemplo, tenemos al berkelio 247 y al uranio 242. ¿Cómo sé qué tipo de relación guardan? Pues hay que calcular las partículas que tienen en cada caso, comenzando con los protones. La cantidad de protones viene dada por el número atómico, que en el caso del berkelio aquí está explícito, es de 97.
En el caso del uranio 242, la cantidad de protones es de 92. Pasamos a los neutrones. Los neutrones se obtienen con una sencilla resta, es el número másico menos el número atómico. En el primer caso es de 247 menos 97. Y esta resta nos da en este caso un valor de 150. Y para el caso del uranio 242 haríamos una resta similar, 242 menos 92, esto también nos da 150. Ya aquí podríamos terminar el ejercicio y concluir que se trata de especies que son isótonos porque tienen la misma cantidad de neutrones, pero de cualquier manera vamos a continuar con el cálculo de las otras especies químicas. Electrones, en el caso del berkelio sería 97 y en el caso del uranio 92, porque no tienen carga eléctrica y la cantidad de electrones coincide con la cantidad de protones. Y el número másico, que sería el parámetro que definiría los isóbaros, en el caso del berkelio es de 247 y en el caso del uranio de 242, que es el superíndice izquierdo. Entonces, con esto podemos concluir que se trata de especies que son isótonos porque tienen la misma cantidad de neutrones. Isótonos. En este siguiente ejemplo tenemos al azufre 34,2- y al vanadio 51,5+. Protones: azufre 16, vanadio 23. Neutrones: en el caso del azufre hacemos la resta 34 menos 16 y esto nos da 18, y en el caso del vanadio 51 menos 23 y esto nos da 28. Electrones: la especie química del azufre tiene una carga negativa de 2, eso indica que ganó 2 electrones. En lugar de tener 16 que tendría si fuera neutro, va a tener 18 electrones. Y en el caso del vanadio, esa carga de 5 más indica que perdió 5 electrones. Si fuera neutro tendría 23 electrones, pero como perdió 5, va a tener 18 electrones también. Y el número másico en el caso del azufre es de 34 y en el caso del vanadio es de 51. Entonces podemos identificar que la cantidad de electrones es la misma en ambos casos, es de 18, y por esta razón se trata de especies isoelectrónicas. Son especies isoelectrónicas, misma cantidad de electrones. Vamos con el siguiente ejemplo, cobalto 59 y níquel 59. Identificamos que tienen el mismo número másico, entonces observemos que en el caso de los isóbaros y los isótopos van a ser los más sencillos de identificar porque viene ya explícito como número másico, en este caso como superíndice izquierdo, el valor de A, tienen el mismo número másico. Por lo tanto, se va a tratar de isóbaros, mismo número másico. Y algo similar ocurrirá cuando son isótopos. Por ejemplo, en este caso tenemos estroncio 88 y estroncio 90, escritos de una forma diferente el número másico, pero se trata al final del mismo elemento que tiene número atómico 38. Aquí no viene explícito, pero es 38 porque además se trata del mismo elemento y eso ocurre con los isótopos. Entonces, estas especies son isótopos. Vamos con el ejercicio 6. Un átomo X tiene 20 neutrones y es isóbaro al potasio 40. ¿Cuántos electrones tiene X? Es común en este tema hacer recurso de ecuaciones de primer grado para resolver ejercicios, pero al final lo importante aquí es tener presente los significados de las palabras que vimos: isótopos, protones; isótonos, neutrones; isoelectrónicos, electrones; e isóbaros, el número másico, y plantear una especie de ecuación sencilla para resolverlo. Por ejemplo, si dice que X, vamos a poner acá la información que tenemos de X, un átomo X tiene 20 neutrones y es isóbaro al potasio 40. Voy a escribir por acá potasio 40 y son isóbaros entre sí. ¿Qué quiere decir que sean isóbaros? Que tienen la misma cantidad de nucleones, el mismo valor de A. Entonces, isóbaros es mismo número másico. ¿Qué podemos hacer con esta información? Bueno, si el potasio sí conozco su número másico, que es 40, entonces al ser isóbaro quiere decir que X, nuestra especie en cuestión, también tiene un número másico de 40. Entonces aquí colocaríamos 40 para X y ese valor de 40, ¿qué nos da? ¿Qué información nos da? Recordemos que A es la suma de protones y neutrones. A es protones más neutrones y
protones es el número atómico. Si yo de aquí despejo el número atómico, tendría que es el número másico menos los neutrones. Como el número másico en este caso vale 40 y el número de neutrones vale 20, que nos lo da el ejercicio, acá nos dice que son 20 neutrones, entonces el número atómico es de 20. La especie química en cuestión X tiene 20 protones. Y como no tiene carga eléctrica, entonces la cantidad de electrones es igual que la de protones. Como tiene 20 protones, por lo tanto va a tener 20 electrones, que es la pregunta que nos estaban haciendo. ¿Cuántos electrones tiene X? Entonces, en conclusión, en este tipo de ejercicios, sugiero que extraigas toda la información posible. Si me dan el concepto de isóbaro, entonces A es igual. Si me dan neutrones, los escribo. Y con toda la información que tengamos, entonces ahora sí procedemos a plantear una especie de ecuación y buscar resolver la pregunta que nos están planteando. Como último ejercicio, el 7, tenemos las especies X y Z son isoelectrónicas. ¿A qué elemento pertenece cada una? Isoelectrónicas, dijimos, tiene que ver con misma cantidad de electrones. Estas dos tienen la misma cantidad de electrones. ¿De cuál de ellas sí podemos saber la cantidad de electrones? De la primera, por ejemplo, porque en el primer caso tenemos que la cantidad de protones es 9 y la cantidad de neutrones es 10, que es la resta de 19 menos 9. ¿Podemos saber la cantidad de electrones? Sí, porque la carga negativa quiere decir que ganó un electrón. 9 más 1, 10 electrones. Y como es isoelectrónica la que está a la derecha también debe tener 10 electrones. ¿Cuántos protones tiene Z? No lo conocemos, lo vamos a poder determinar. ¿Cuántos neutrones se puede obtener a partir del número másico? Pero veamos este detalle. La especie química tiene una carga de 3 más. ¿Qué quiere decir esa carga positiva? Que perdió 3 electrones. Perdió 3 electrones, o dicho de otra forma, tiene 3 electrones menos que protones. Por lo tanto, sí podríamos saber la cantidad de protones, que sería de 13. Fíjate, si fuera neutro, tendría 13 electrones la especie, porque tiene 13 protones. Pero como tiene carga 3 más, entonces tiene 10 electrones. Lo puedes ver a la inversa. De igual manera, podemos plantear una ecuación si te conviene. Recordemos que la carga eléctrica mide la diferencia entre protones y electrones. Y si yo quiero saber los protones, entonces a la carga eléctrica le sumamos la cantidad de electrones. En este caso, carga era de más 3, más 10 electrones, eso nos da 13. Lo puedes analizar desde distintos puntos de vista. La cantidad de neutrones sería 27 menos 13, 14. 14 neutrones, que en este caso completa ya toda la información respecto a las partículas subatómicas, aunque ahora vamos a resolver la pregunta. Dice, ¿a qué elemento pertenece cada una? ¿Cómo podemos saber de qué elemento se trata en cada caso? Por la cantidad de sus protones. En el primer caso, como la especie química tiene 9 protones, se trata del flúor. En la tabla periódica aparece como F mayúscula. Y en el segundo caso, como tiene 13 protones, los átomos con 13 protones se llaman aluminio. Número atómico 13. Entonces ya hemos respondido a la pregunta flúor, aluminio como elementos X y Z. Espero que este material te sea de utilidad. Es un tema muy interesante y además podemos hacer uso de herramientas matemáticas, de algunos análisis lógicos. Entonces te invito a revisar el contenido adicional en el canal, a recomendar el contenido y también a escribir cualquier duda o comentario en la caja de comentarios. Mucho éxito en tu examen, en tu tarea, en tu día.